Bueno, buenas tardes. El día de hoy la clase se trata sobre el uso de diferentes sistemas de coordenadas que son utilizados para realizar dibujos, ¿sí? Incluso esto tiene aplicaciones hasta en lo que son las máquinas CNC y la impresión 3D, porque todo está basado en coordenadas. Entonces, el tema hoy es ese, sistema de coordenadas. Entonces, básicamente hay varios tipos de sistemas de coordenadas. El primero de ellos, y muy conocido por todos ustedes, pues yo me imagino, ¿cierto? Es el sistema cartesiano, ¿cierto? Estamos hablando del sistema cartesiano. Donde básicamente tenemos que un punto X, ¿sí? Un punto X, o bueno, un punto P, digámoslo así, un punto P, está conformado por una pareja de números X, Y. Ahora, ¿cómo se representa eso en un plano cartesiano? Pues tenemos siempre que el eje horizontal es el eje X o también llamado el eje de las abscisas, y tenemos el eje Y vertical, que es conocido también como el eje de las ordenadas. ¿Sí? Entonces, si quisiera yo diagramar un punto, ¿sí? Por ejemplo, el punto 2,3, según esta notación, el primer punto es para X y el segundo para Y. Entonces, recordemos que en la intersección de estos dos ejes encontramos el origen, cuya coordenada es 0,0. ¿Sí? Para la derecha, números positivos, ¿sí? Para la izquierda, números negativos, ¿sí? De igual forma, para el eje vertical, hacia arriba, números positivos, y hacia abajo, números negativos. Y ahí que hay la combinación, ¿no? En este primer cuadrante, ¿sí? En este primer cuadrante, los números son más, ¿sí? En este segundo cuadrante, siempre es así, el segundo cuadrante es este. Aquí tenemos menos, más, o sea, números negativos en X, números positivos en Y. En este tercer cuadrante tenemos números negativos para X y números negativos para Y. Ahí parece que quedó como la carita de un muñeco, pero bueno. Y en este último cuadrante tenemos más para X y menos para Y, ¿sí? Bueno, entonces si me pidieran a mí diagramar el punto 2,3, pues sencillamente especifico una escala y digo que esto es 1 y con un espacio igual 2, ¿sí? Y 3 en Y. Entonces 1, 2 y 3. Trazo líneas horizontales, ¿sí? Y donde se corten esas dos líneas, ahí es mi punto, ¿sí? Entonces sería el punto 2,3, ¿sí? Obviamente, pues esto es muy, pues los que están recién salidos del colegio es muy elemental, lo conocen, otros de pronto están refrescándolo. Hasta aquí yo hago la siguiente pregunta, ¿es claro esto? ¿Sí? ¿Cómo ubicar puntos en el plano cartesiano? Sí, profe. Listo, breve. Ok, entonces vamos con otro tipo de sistemas de coordenadas que de pronto es menos usual, pero es otra manera de representar puntos, ¿sí? A ese sistema se le llama coordenadas polares. Bueno, ¿qué son las coordenadas polares? Sigue existiendo el plano XY, ¿sí? Pero un punto cualquiera, ¿sí? Se representa mediante una distancia r, un vector
cuya distancia va a ser R, y un ángulo θ. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Esos son, profe, los que uno multiplica por ¿cómo? seno y coseno. ¿Cómo? Esos son los que uno multiplica por coseno y por seno. Sí, sí, ahorita miramos cómo es eso. Entonces, básicamente, siempre en coordenadas polares, un punto cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, aquí está representado por la distancia R que hay desde el origen a dicho punto, ¿sí? Entonces, esto es R. Y el ángulo θ que se mide desde el eje X positivo hacia donde está el vector. Entonces llamemos, R es la distancia desde el origen al punto y θ es el ángulo formado entre el eje positivo de las X y el vector R. Cabe anotar de que el sentido, ¿sí? Es decir, el sentido de θ siempre es en sentido, siempre es, pongámoslo así, siempre es, bueno, en sentido, ¿cómo lo ponemos? Antihorario, ¿sí? En sentido antihorario. Antihorario. Claro, porque de pronto el vector puede estar por acá y si yo no especifico que θ es antihorario, pues yo podría tirar el ángulo de aquí para allá, ¿sí? Pero resulta que si es en sentido antihorario, ¿sí? Entonces necesariamente tengo que hacer todo esto, ¿sí? Es decir, aquí, rápidamente aquí. Si yo tuviera ese vector aquí, θ no es de aquí hasta aquí, no. Θ es lo que hay desde el eje positivo de las X en sentido antihorario hasta donde me dé hasta donde llega el vector, ¿sí? Todo eso sería θ, ¿de acuerdo? ¿Sí, sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Profe, una pregunta. ¿El origen siempre va a ser cero? El origen siempre va a ser cero, claro. Ok. Bueno, entonces voy a poner aquí que si yo trazo θ aquí, entonces aquí está mal. θ es en realidad el que hay de aquí hasta acá. Listo, el que está en negro. Bueno, entonces si quisiera yo trazar bueno, es decir, ahora, ¿cómo se relacionan estos dos sistemas de coordenadas, el cartesiano y el polar? Ya lo vamos a ver entonces. Borremos aquí y tenemos la relación entre el sistema de coordenadas cartesianas y polar. Entonces, ¿cómo se relacionan? Bueno, sencillo, pues yo tengo mi plano cartesiano, ¿sí? Y vamos a suponer pues que tengo un vector, ¿sí? Aquí tengo este punto. Entonces, este mide R, aquí hay un ángulo θ, ¿sí? O sea que este punto es R, θ.
Pero este punto, si yo proyecto una línea desde ese punto, si yo proyecto hacia el eje X, pues tengo aquí una coordenada X, y si proyecto hacia el eje Y, ese punto P también tiene unas coordenadas en Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la relación? Entonces, analicemos este triángulo que forma el vector, ¿sí? Aquí este vector, si ustedes analizan, forma un triángulo rectángulo conformado así. La diagonal R viene siendo la hipotenusa, ¿sí? Este cateto vendría siendo X, mírenlo aquí, de aquí hasta aquí X, y esta altura vendría siendo ¿quién? Vendría siendo Y. Entonces, aquí tenemos un ángulo rectángulo donde, pues, según las identidades trigonométricas o las funciones trigonométricas, pues yo podría deducir algunas fórmulas que me permitan relacionar las coordenadas polares con las coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces yo podría decir aquí que R, como es la hipotenusa, sería igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿sí? Y yo podría también decir que la tangente de teta es igual a, entonces, teta está aquí, ¿no? Miremoslo aquí. Teta está aquí. Entonces, teta es ¿quién? Opuesto sobre adyacente. El opuesto es Y y adyacente X. Entonces, tendríamos Y sobre X. Por lo que teta sería la arcotangente de Y sobre X. Entonces, con esta formulita y esta, yo relaciono un punto que está en coordenadas polares, lo puedo convertir en sus coordenadas cartesianas o viceversa. Si está en coordenadas cartesianas, yo lo podría transformar a coordenadas polares. Vamos a hacer un ejemplo para que quede todo más claro. Supongamos que me piden representar el punto 3,2. Listo. Esa está en coordenadas cartesianas. Entonces, listo, yo lo represento. Entonces, voy a ponerlo aquí. Bueno, ya me quedó así, no importa. Entonces, vamos aquí a poner, esto es 1, esto es 2, y esto es 3. Y 2 en Y, 1 y 2. Entonces trazo las líneas paralelas y donde se intersectan, ese es el punto 3,2. ¿Sí? Entonces la cuestión es, ¿y este punto en coordenadas polares cómo quedaría? ¿Sí? Entonces, claro, en coordenadas polares, recuerden que este punto tiene un vector R que va desde el origen, ¿sí?, hasta el punto. Entonces, la distancia que hay de aquí hasta ese punto se llama R. Y hay un ángulo que va en sentido antihorario desde X hasta donde se encuentra el vector. Entonces, este ángulo es teta. Entonces, ¿cómo calcular R y teta? Entonces, ¿qué hemos visto hace un ratico? Habría que hacer la hipotenusa, ¿no, profe? Que R es simplemente, ¿cierto?, aplicar, digamos, la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿cierto?, la hipotenusa. Entonces, R sencillamente sería igual a la raíz cuadrada
de la 3 componente en al X. cuadrado La más 2 componente al en X cuadrado. es 3, ¿cierto? Entonces 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces R sería la raíz cuadrada de ¿quién? 9 más ¿qué? 4. Más 4. ¿Y cuánto da eso? 13, ¿no? Ajá, y esa raíz nos da 3.60. ¿3 punto qué? Punto 60. Ok, gracias. Entonces ya tenemos R, ¿sí? Y ahora teta, ¿a qué sería igual? Pues recordemos el triángulo que tenemos, ¿no? Mire, el triángulo que tenemos ahí es mi hipotenusa, este es teta, este lado mide y, o sea, 2, y este lado mide 3. Entonces, pues la tangente de teta es igual a 2 sobre 3. Luego, teta solo es la arcotangente de 2 tercios. ¿Quién me colabora ahí? ¿Cuánto daría ese ángulo? ¿No? 33,7. Ok, gracias. 33, 33,7 grados. Entonces, este mismo punto en coordenadas polares sería 3,6, 3,60. Vamos a ponerlo aquí como punto, pues 3,60, coma, y el ángulo 33,7 grados. ¿De acuerdo? Si estamos de acuerdo, ¿hay alguna inquietud con el ejercicio? ¿Vamos bien? Igual vamos a hacer otro ejemplo, pues. Listo, hagamos otro ejemplo, un poquito ahora con una pequeña cascarita. Vamos a hacer este. Me dicen el punto menos 2,1. Entonces, en coordenadas rectangulares, ese punto estaría Menos 2 en X y 1 en Y, ¿no? menos 2 en X. Profe, rectangular es lo mismo que cartesianas. Sí, sí, coordenadas rectangulares y cartesianas son iguales, es lo mismo, sí. Y en 1 en Y. X y Y. O sea que el punto es este, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo sería ese punto en coordenadas polares? Entonces, trazamos la distancia. La magnitud nos daría 2.23. Listo, vamos a ver. Entonces, R es igual a raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado, pues, da positivo, ¿no? Entonces, R es igual a raíz cuadrada de 5, ¿cierto? ¿Qué es cuánto? 2.23. 2,23. Listo. Ahora saquemos nuestro triángulo, ¿sí? Nuestro triángulo es esta hipotenusa, perdón, denme un momento. Muchachos, ahí en el chat les puse el link para que se agreguen al grupo de Listo. WhatsApp.
Bueno, qué pena, era una llamada. Listo. ¿Qué sucedió aquí? Ah, Pues estábamos haciendo el ángulo, ¿no? sí, el ¿Verdad? ángulo. Entonces les decía que siempre cuando quieran calcular el ángulo, ¿sí? Siempre saquen el triángulo, no importa en qué cuadrante estén, ¿sí? En qué cuadrante estén, siempre saquen el triángulo que forma R, ¿sí? En este caso, mírenlo, aquí está R, con los dos catetos de la coordenada rectangular, ¿sí? Entonces, en este caso, el triángulo es este, ¿cierto? Donde aquí, esta altura, ¿quién es? La de Y, que es 1. Y esta es, pues digamos que es menos 2, ¿no? Pero en realidad, pues, esta se considera una distancia, ¿no? Y esto, por lo tanto, es 2 positivo, ¿sí? Las distancias nunca son negativas, ¿sí? Entonces, tenemos este triángulo. Ahora, aquí hay un ángulo que vamos a llamar no teta, sino vamos a llamarlo con otra variable, por ejemplo, phi, ¿sí? O bueno, phi no, porque luego piensan que es el mismo teta por la escritura, beta, pues, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos beta aquí? Con la tangente, de todos modos. Tangente de beta sería igual a el opuesto que es 1 sobre 2, Sobre menos ¿cierto? 2. ¿Cuánto me da entonces beta? Pero le faltó el menos 2, ¿no? No, lo vamos a tomar positivo, ¿sí? Bueno, igual, de eso queda como 26,56. Bueno, ok, entonces beta sería igual a 26, ¿coma qué? 56. Y ahí uno le suma los 180 grados, Eso, ese es el truco, ¿sí? pero Entonces, para que nos diera, profe, tendría que ser 26 el negativo. 26 tendría que darnos negativo, que si no nos da más de los 180 grados, se nos pasa. Y queda no, en la por eso, por eso. tercera. O sea, a ver, beta es este ángulo, ¿sí? Beta es este ángulo, míralo aquí. Este es beta, ¿sí? Pero entonces teta, en realidad, ¿cuál es el ángulo teta que necesitamos para la coordenada polar? Es este ángulo. Ujú. Hasta ahí es teta, ¿sí? Comparto pantalla. Listo. ¿Están viendo otra vez la pizarra? Sí, señor. Listo. Entonces, muchachos, Señor. decía que entonces este ángulo beta, ¿sí? Este ángulo beta es tan solo 26,56, o sea, lo que hay de aquí a aquí, ¿sí? Pero Por decir entonces, dentro del triángulo. teta, ¿qué sería igual? Teta sería igual a qué? Si de aquí hasta acá hay 180, ¿sí? Y teta es solamente de aquí hasta aquí, como se está indicando. Teta, entonces, en ese caso sería 180 grados, ¿sí? Menos beta, ¿de acuerdo? Entonces, teta sería igual a 180 grados menos 26,56, lo que sería igual a ¿cuánto? 153,43. 153,43. 43. Entonces, nuestro punto en coordenadas polares sería 2,23, 153,43 grados. ¿De acuerdo? Sí, fue claro digamos, este otro tipo de ejercicio en donde ya no tenemos el punto necesariamente en el primer cuadrante, sino que ya en otro. ¿Sí? Profe, el 2,23 es la hipotenusa. 2,23 la hipotenusa, claro. Aquí está. Ah, ok. Sí, señor. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, queda claro entonces el ¿qué? Bueno, el ejercicio, ¿no? La manera de transformar de uno a otro. Ahora transformemos al revés. ¿Qué pasa si tuviéramos un punto en coordenadas polares y lo queremos pasar a rectangulares o cartesianas, ¿cierto? Entonces,
¿Cómo sería si yo tuviera el punto 4, 38 grados? ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo sería? Ese era el que yo le comentaba. Que Vamos a ponerlo más difícil. Vamos a ponerlo 4 con un ángulo de 192 grados. ¿Sí? Entonces, sería así. Primero, 192 grados. Si hasta aquí es 180, ¿sí? 10 grados más me daría 192. Entonces, más o menos 12 grados en este cuadrante es algo así. Vamos a suponer que ahí. ¿Listo? Entonces, tenemos que hasta aquí tenemos teta, que es 192 grados, y que bueno, este es el punto P, y que este radio, o esta distancia es 4, ¿no? R igual a 4. Entonces, bueno, hagámoslo, R igual a 4. Entonces, nos piden cuánto sería, ¿sí?, la coordenada en X y cuánto sería la coordenada en Y, ¿cierto? Entonces, de igual forma, si ya sabemos que R, es decir, primero con el ángulo, podríamos hacerlo también. O mejor dicho, con triángulo, con puro triángulo. Entonces, recuerden que nuestro triángulo ahí tenemos la hipotenusa, ¿sí? Tenemos para acá el cateto en Y y esta horizontal el cateto en X. Entonces, este es Y, ¿sí? Este es X y este es 4, ¿cierto? Ahora, ¿qué ángulo es este? ¿Qué ángulo es ese? ¿Quién me dice qué ángulo es? ¿Cuánto es este ángulo? Ya se sabe cuánto es. ¿Cuánto sería? ¿Cómo, profe? No entiendo la pregunta. Estoy dibujando este triángulo, ¿cierto? Que está compuesto por la hipotenusa esta 4, esta distancia, a ver con el lapicito para que se vea mejor. Bueno, aquí. Este triángulo que dibujé aquí está conformado por esta distancia 4, R igual a 4, del origen aquí hasta X, ¿sí?, que es esta distancia X, y esta otra distancia, que es la distancia en Y, ¿sí? Entonces, yo pregunto, este ángulo, ¿sí?, ¿cuánto es? Si se sabe que teta es 192 grados, ¿sí? O sea, sería 12, ¿cierto? 12, correcto, 12 grados. Entonces, este ángulo aquí es 12 grados, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué podría yo hacer aquí? Bueno, recordemos que el ángulo de 90 lo forman aquí estos dos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería este otro ángulo? ¿Cuánto es este otro ángulo? Entonces, recuerden, ¿no? Toda la suma de los ángulos da 180. 78. Eso, entonces sería 78 grados, ¿sí? Entonces yo podría calcular X y Y usando ¿qué? Teorema del seno, del coseno, ¿cierto? Entonces yo podría decir que en el teorema del coseno, por ejemplo, yo podría decir que X, ¿cómo sería igual? X, ¿sí? Recuerden que es X al cuadrado la fórmula, sería igual a la suma de los otros lados, Y al cuadrado más... pero entonces Y no lo conozco, ¿no? Entonces ahí conviene aplicar más el teorema del seno, ¿sí? No le iba a decir, profe. ¿Quién me recuerda qué decía el teorema del seno? ¿Cómo se plantearía?
Tiene que tener dos ángulos. Sí, pero ¿cómo escribo? Seno Pues, de A sobre A es igual al seno de B sobre B y así. Ok, entonces vamos a elegir un lado, X. Entonces, X, ¿cierto? Sobre el seno de quién. ¿Cuál es el ángulo opuesto a X? 78, ¿no? Entonces, X sobre el seno de 78 sería igual a quién. La idea es que pongamos acá, a este lado, al igual, cosas conocidas. No voy a usar Y, ¿sí? Porque quedo en la misma. Entonces uso la hipotenusa, que sí es la que conozco. Entonces, 4 sobre el seno de 90 grados, ¿sí? Seno de 90 grados es 1, ¿no? Entonces tendría que X sería igual a 4 por el seno de 78 grados sobre el seno de 90 grados. Entonces X me daría, ¿quién me dice cuánto daría? 3,75. 3,75. Listo. Y Y, pues Y simplemente ya lo podría hacer también ese lo podría hacer por Pitágoras, ¿no? Y sería igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la hipotenusa, ¿sí? O sea, 4 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, 3,75 al cuadrado. Entonces, Y sería igual a ¿qué? ¿Cuánto daría? ¿por qué te dio 3,75? ¿No da 3,91? Bueno, vamos a ver, ustedes, voy a verificar, yo pues trato de Ah, confiar en sí, los sí. cálculos, ¿no? Es que yo lo hice con el seno de 70. Ah, Ah, entonces, yo sí es, entonces ¿cuánto sí es en es realidad? 3,91. 3,91. Ajá. Listo, ok. 3,91. Vamos a corregir, listo. 3,91. Listo. Entonces, ¿cuánto daría esta operación? ¿Cuánto da? 0,84. 0,84. Listo, entonces este punto P en coordenadas rectangulares o cartesianas sería, recordemos que está en ¿dónde? Está situado en el tercer cuadrante. Entonces en el tercer cuadrante este X es ¿qué? Negativo. O sea que sería menos 3,91, menos 0,84, porque estamos en el tercer cuadrante donde ambos signos son menos, menos. ¿De acuerdo? ¿Es claro, Profe, muchachos? yo lo hice, yo lo hice así como usted dijo y lo hice también, pues, nosotros acostumbramos a hacerlo 4 por seno de 192 y me da pues parecido, ¿no? Me da menos, o sea, el eje Y menos 0,83. El otro de 4 por coseno de 192 me da menos 3,91. O sea, pues es como evitando todos los pasos. Y Claro, vean, y- muchachos, aquí usted puede hacer esto de muchas maneras, ¿sí? Por ejemplo, Y lo calculamos así, ¿cierto? Pero también podría ser como estaba planteando el compañero usando la función trigonométrica, ¿no? Entonces, si yo ya conozco la hipotenusa 4, ¿sí? Y yo digo que, no sé, el seno de 12, ¿sí? Seno de 12 grados. Entonces, seno de 12 grados es ¿qué? El opuesto, ¿sí? Y sobre la hipotenusa que es 4. Entonces, de una, ¿no? Y igual a 4 por el seno de 12, ¿sí? Y X, ¿cómo sería? Pues X sería 4 por el coseno de 12, ¿sí?
Claro, lo pueden hacer también así. La matemática tiene a veces muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces no hay ningún problema, también lo podrían hacer así. Y debería dar igual, de pronto a veces uno que otro decimal, pero pues en ingeniería como uno igual aproxima, ¿sí? Entonces no hay problema. A ver, qué pena con ustedes, denme un momento. Es que es familiar, entonces, denme un segundo, qué pena. Muchachos, qué pena. ¿Alguien me podría explicar cómo sacaron el ángulo 78 grados? El ángulo de 78 grados. Como es un triángulo rectángulo, la suma interna debe dar 180, ¿no? Entonces ya tenemos el ángulo de 12 grados, pues ese lo sacamos, el 192 le restamos 180 y nos dio 12. Entonces después 180 le restas 90 y 12 y ahí te sale. Ah, ok, gracias. Ese 78 más el 12 te va a dar los 90. ¿Sí entendés? De ahí lo sacó. Ah, ok, y después ahí sí él saca el seno de 90 normal y eso. Pero si ustedes no se quieren complicar tanto, pues yo acostumbro a hacerlo como lo mandé al grupo. Uno llega a 4 por seno de 192 y sale. O 4 por coseno de 192 y fin. Ahí rapidito, no tienes que, porque una veces puede fallar con el cálculo del otro ángulo. Regularmente no, porque es fácil, ¿no? Resta los 90 y, o sea, a los 90 le resta lo que le haya dado el primer ángulo y listo. Pero pues, si uno no quiere hacer todo ese trámite, multiplica por seno y listo. Bueno, qué pena con ustedes, es que resulta que se está casando mi hermano, y como él está en Canadá, el país, ¿no? No en la cárcel, ¿no? Está en Canadá, entonces ahí por el celular estoy viendo como la boda, pero bueno, él sabe que yo estoy aquí trabajando y que pues ahorita mi concentración está aquí con ustedes, ¿sí? Pero me disculpan si de pronto me veo pues interrumpo un poco la clase, pero es como ultimando detalles ahí esa reunión, ¿sí? Escuché que alguien tenía una duda por ahí. ¿La aclararon los compañeros o se la aclaro yo? Sí, profe, era sobre cómo había salido el ángulo de 78 grados. Pero ya te quedó claro. Sí, profe, resto 90 entre 12. 90 entre 12. No. O sea, mira, 78 más 12 da 90, ¿no? Y más los 90 de aquí da 180 grados. Entonces, recuerda que toda la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180. Entonces, como ya teníamos que este era 90, ¿sí? Entonces, 90 más 12, ¿cierto? Entonces, 90 más 12 da ¿cuánto? 102. Sí. Entonces, para que a 102 llegue a 180, pues tengo que sumarle ¿cuánto? 78.
para que dé 180. Por lo tanto, este ángulo era 78. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, sigamos entonces. Vamos entonces a ver otros dos sistemas de coordenadas, que son sistema de coordenadas absolutos. Bueno, sistema de coordenadas absolutos. Entonces, aquí en este sistema, básicamente la idea es, mediante varios puntos, ¿sí? Graficarlos y ver de pronto qué figura puedo llegar a formar, ¿sí? Por ejemplo, mejor dicho, ¿qué quiere decir que este sistema de coordenadas? Que los puntos, es decir, aquí todos los puntos que se especifiquen se grafican respecto al origen. Por ejemplo, si yo tengo un primer punto, P sub 0, es que siempre ese va a ser el origen, ¿no? P sub 0 va a ser 0,0. Si yo quisiera que el punto 1 es ahora 1,2 y el punto 2 es 3,5, ¿sí? Y el punto 3, por decir algo, fuera menos 2,4. Entonces, ¿cómo graficar esa serie de puntos según esta definición? Entonces sería el origen, pues listo, es el origen. Aquí tenemos P0, ¿sí? Me dice entonces el punto 1,2, pero la definición me dice todos los puntos que se especifiquen se grafican respecto al origen. O sea que 1,2 sería 1 por aquí y 2 por acá. O sea que este sería P1, ¿sí? P2 sería 3,5. Entonces, Es necesario, profe, ponerle las líneas, los interlineados en el punto no, no es necesario. Pues yo lo hago como para guiarse. para guiarme. Listo, maestro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y el otro es 3, ¿no? Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, listo, esta vez no lo voy a hacer, más o menos ahí abajo. Entonces, no me creasito. Entonces, este es P2, ¿cierto? 3,5. Y el último sería menos 2,4. Entonces, menos 1, menos 2 y 4 en lleno. Entonces, aquí. Entonces, el otro es aquí. P3. Ah, ya, a ver. Espera un segundo.
Bueno, qué pena con ustedes, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo. Entonces miren que cada uno de los puntos, ¿cierto? P0 pues es el origen, P1 fue 1,2, P2 fue 3,5, sí, y todo siempre respecto a quién, al origen, ¿no? Si ustedes notaron, siempre graficar respecto al origen. Esos son cuando uno grafica puntos en sistema de coordenadas absolutas, ¿sí? Obviamente, pues se trata siempre de una serie de puntos, pues cada uno de los puntos puede estar en coordenada rectangular o polar, no importa, pero el hecho es que cada uno de los puntos siempre se grafica respecto al origen, ¿sí? Si yo trazara pues la figura que forman estos puntos desde P0 hasta el último, entonces la figura más o menos sería esta, ¿no? Entonces P0 pues fue el origen, luego P1, entonces de P0 a P1 formo esta figura o esta línea, luego de P1 a P2 esta, luego de P2 a P3 esta otra, ¿sí? Y luego se cierra de P3 a P0, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, pues es una figura, sí, es un triángulo, pero entonces este es el principio de funcionamiento de las máquinas ruteadoras, ¿sí? Si usted quiere, pues, usted pone una lámina, pues, usted pone, por ejemplo, aquí una lámina en una mesa, ¿sí? Bueno, no sé. Y quiere hacer ese corte, pues apunta, programando estas coordenadas, el sistema lo que hace es, haga de cuenta que este es el láser, ¿no? Entonces, él traza esta línea de aquí hasta aquí, traza esta otra línea de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, y entonces queda este corte hecho, ¿sí? Entonces, el sistema de coordenadas absolutas y el relativo, que es el que les voy a explicar ahora, es el principio de funcionamiento de las ruteadoras, de las máquinas de corte láser, y bueno, también se podría decir que una parte de las impresoras 3D están viendo hoy en día, ¿no? Entonces, ¿es claro cómo se representan los puntos en coordenada absoluta? La absoluta, profe. Sí, Sí, coordenada absoluta. esa que vimos, sí, profe, es claro. Listo. Vamos a ver entonces el otro sistema de coordenadas que se llama sistema de coordenadas relativas. Entonces, vamos a borrar aquí. Y tenemos sistema de coordenadas relativas. O incrementales, también se conoce como incrementales. Bueno, entonces aquí, a diferencia del absoluto, los puntos, todos los puntos que se especifiquen, todos los puntos que se especifiquen, se grafican con respecto al punto anterior o al punto que precede al punto actual. Solo el origen y el primer punto de la secuencia se grafican respecto al origen. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, un ejemplo. Entonces, si tengo una serie de puntos,
por decir algo, bueno, P0 pues es el origen, P1, por ejemplo, es 1,2, P2 es 3,3, P3 es menos 2, menos 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ver, según la definición. Pues tengo mi plano cartesiano y comienzo con el primero. Bueno, el origen pues siempre, no necesariamente el origen se escribe, ¿no? Puede ser a partir del punto 1, ¿sí? Sino que pues se coloca ahí indicando que todo comienza en el origen, ¿cierto? El punto 1, 1,2. Entonces, 1 y 2. Entonces, este primer punto, ¿sí? Pues según la definición, ¿cómo sería? Pues se grafica respecto al anterior. Y como el anterior es el origen, entonces, pues, el primer punto siempre grafica respecto al origen. Pero entonces vamos con el segundo punto, 3,3. A diferencia del anterior sistema, 3,3 no es respecto al origen, sino que ahora es respecto a P1, ¿sí? Entonces, P1, ¿sí? Sí, yo estoy aquí y trazo a partir de ahí, o sea, P1 se convierte ahora en mi nuevo origen, ¿sí? Entonces, P2 sería 3,3, entonces 3,3 a partir de aquí. Entonces, 1, 2, 3. Y 3 acá encima. 1, 2, 3. Entonces, este punto iría aquí. Este punto sería P2, ¿sí? Y ahora P2 se convierte en el nuevo origen ¿de quién? De P3. Entonces, menos 2, menos 2. Entonces, una unidad por aquí, otra unidad por aquí y bajo 2 más. Entonces sería por aquí más o menos, ¿sí? Entonces, si graficara esos puntos, sería algo así. Del origen a P1, luego de P1 a P2 y luego de P2 a P3 y por último, bueno, ahí se me fue. De P1 a P2, ¿sí? De P2 a P3 y de P3 al origen, ¿sí? De pronto no hay una figura así que uno diga, uff, pero no, esa figura está rara, pero digamos, esos fueron los puntos, ¿sí? Lo que quiero ahorita que comprendamos es cómo se grafican puntos en coordenadas relativas o incrementales, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y no dice menos 2 y menos 2 en el P3? Sí, menos 2 y menos 2, claro. Pero recuerda que el origen P3 se grafica respecto al punto anterior. ¿Quién es el punto anterior? P2, ¿sí? Haz de cuenta, ¿sí? Que usted agarrara el punto ese y aquí trazara un pequeño plano cartesiano chiquitico, ¿sí? Entonces tú te vienes. Dice que P3 es menos 2, menos 2. Entonces menos 2 en X es devolverme hacia la izquierda y menos 2 en Y es bajar, ¿sí? Por eso P3 quedó ubicado aquí. ¿Sí? ¿Hacemos dibujo otra vez? Vamos a hacerlo otra vez. No, sino que es que como tengo la conexión, me apareció luego todo. Ya. ¿Pero sí fue claro o no? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Bueno. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a socializarles la cuestión del quiz. Vamos a pausar la clase. Un momento. ¿Me va a haber quiz, profe? Espera un segundo. Vale.